Estamos localizados en la sede de la Orden de Hermanos de Belén, en la Segunda Avenida 717 de la zona 1, Ciudad Capital. Aquí que fundó en su tiempo el hermano Pedro de San José Betancourt. Después de la restauración de la orden, pues se adquirió esta pequeña casa, en la cual pues es un pequeño hogar y también es casa de formación, o sea, escolasticado, noviciado, y también es la sede de la Tercera Orden Belemita y la sede del movimiento juvenil Juve o Juventud Belemita. Nace puramente de la caridad. El hermano Pedro, inspirado en el misterio de Belén, pues él entiende de que todo un Dios creador y dueño de todo, pues se quiso hacer hombre por puro amor. El hermano Pedro entendió la caridad de todo este Dios, la humildad, la sencillez, la pobreza, y es cuando él entiende de que si Dios lo hizo todo por amor, pues él quien era para no poderle devolver ese amor. Es de ahí donde nace que el hermano Pedro no pudo vivir indiferente a esta caridad. Es cuando ve la necesidad que existía en aquel entonces en la ciudad de Antigua Guatemala, de que muchas personas pobres, enfermos que salían de los hospitales, tal vez curados de sus enfermedades, pero no convalecidos, y luego pues como no tenían un lugar donde ir, pues morían en las calles. De ahí nace principalmente de la caridad del hermano Pedro y la necesidad existente, la inspiración de fundar un hospital para convalecientes. El hermano Pedro no sabía de que estaba dando inicio a la fundación del primer hospital del mundo para convalecientes. En aquel entonces no existían, y ahí nace pues la idea, pero por detrás de esta idea, podríamos decir caritativa o de una obra de misericordia corporal, estaba la preocupación que tenía el hermano Pedro por las almas, por la salvación de las almas, y es por eso que él mismo se fija el firme propósito de que todos los que entraban en su hospital no solamente salieran curados del cuerpo, sino también del alma. Era la principal misión del hermano Pedro, que los enfermos salvaran su alma en el mismo hospital de Belén. Aquí mismo tenemos el origen. Bueno, nace de la devoción que le tenía el hermano Pedro a este misterio, y bueno, de este misterio pues copia el hermano Pedro o nace el carisma del fundador, la espiritualidad del fundador, pero en sí el nombre de Belén pues viene también heredado de una imagen que María Esquivel, la que le vendió el solarcito al hermano Pedro, pues había dado al párroco para que éste a la vez la vendiera y con ese dinero pues ofreciera misas en sufragio de su alma. Al hermano Pedro le dan esta imagen y él pues en atención al amor y a la devoción que le sentía al misterio de la Natividad, pues le pone el nombre de Nuestra Señora de Belén a dicha imagen. Dicha imagen se la llevó al hospital en procesión, y es ahí como en honor a Nuestra Señora, pues le pone Hospital Nuestra Señora de Belén. Ahí nace el nombre de Belemita. Y sucedió pues de que cuando el hermano Pedro se propone hacer la fundación del Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora de Belén en Antigua Guatemala, sucede pues de que el hermano Pedro, como era terciario franciscano, pues él empezó a vivir en comunidad con otros terciarios franciscanos que veían el ejemplo del hermano Pedro, de cómo practicaba la caridad, de cómo veía él enmarcado pues el misterio de Belén, de cómo un Dios pues que se hizo hombre
se entregó por nosotros, pero lo quiso hacer vida y lo hizo vida a través de la práctica del Evangelio. Pues el hermano Pedro, cuando empezó a vivir en comunidad en el Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora de Belén, pues en una oportunidad un sacerdote franciscano, un fraile franciscano, pues le dijo de que los terciarios de hábito descubierto no podían pues vivir en comunidad. Entonces le ponen la condición de que regrese a la tercera orden o seguir con el Hospital de Convalecientes. El hermano Pedro, pues muy dolido en esa disposición de ver si seguía con la tercera orden o con el Hospital de Convalecientes, pues decide él inspirado por Dios, porque él no hacía nada sin antes consultar a Dios y a su confesor. Entonces él pues decide seguir y continuar con la obra de Belén, ¿verdad? Entonces prácticamente pues el hermano Pedro encuentra, vamos a decir, una de las más importantes dificultades para la fundación de la orden belemita, ¿verdad? La disyuntiva que le ponen, o terciario o sigue con su hospital. Entonces el hermano Pedro pues decide continuar con la obra de caridad, que ve que es donde Dios quiere que él esté, porque él cuando estaba en el Calvario trabajando como sacristán, pues él mismo se reía de él mismo y decía: yo que aspiraba a ser sacerdote y Dios pues me quería para un simple peón. Entonces él entiende el mensaje de Dios y decide, ¿verdad?, con el consejo de su confesor, seguir la obra que había emprendido de aquellas personas que salían de los hospitales a hacer su convalecencia a la calle, que no tenían a dónde ir, a dónde recurrir, y morían automáticamente por la falta de asistencia, por la falta de alguien que le llevara pues una taza de café, un pan a la boca. Entonces el hermano Pedro, pues ahí es donde da inicio la obra de Belén, donde el hermano Pedro pues se encuentra, donde Dios le dice que ahí debe de estar, ¿verdad? Que ahí es su lugar, con los pobres, con los necesitados. El hermano Pedro era un hombre muy espiritual, entregado totalmente sin reserva a Dios y al prójimo. Y bueno, él practicaba lo que ahora pues le llamamos ora y labora. O sea, él nunca descuidó la vida espiritual y nunca descuidó la práctica de la caridad, sus obligaciones de Estado. Jamás se lee en la historia de que él las haya descuidado. El impacto pues que se llevó el pueblo en aquel entonces del hermano Pedro es que era un hombre santo, y un santo sencillo, un santo del pueblo, un santo como decimos a ras de tierra, un santo a la altura de todas. Pero fue por eso, porque él llevó una vida espiritual muy intensa, muy profunda, una vida de penitencia y una vida de entrega al prójimo, pues que no solamente lo decía, sino que convencía, pues arrastraba. Por eso es que todos los terciarios franciscanos solteros que ingresaban a la tercera orden, los arrastraba el ejemplo del hermano Pedro y se iban con él a vivir al hospital. Y de ahí nace, como decía Fray Roberto, el problema pues de que lo ponen en un dilema, bueno, o la tercera orden o el hospital. Pero la caridad profunda y el espíritu profundo que tenía el hermano Pedro, pues lo llevan para hacer una elección santa. Claro que estaba pues apoyado por el obispo Fray Payo de Rivera, el que le había aconsejado de antemano pues lo que primero que tenía que hacer para continuar con su espíritu profundo y con su caridad, pues era apartarse de la tercera orden y dedicarse absolutamente al hospital. Incluso el hermano Pedro, cuando muere, pues deja dicho a los mismos compañeros de que dejen de atender el Calvario, que era de la tercera orden, y que se dediquen exclusivamente al hospital. Pero nos vamos ahí, a la práctica profunda, repito, y recalco, de la espiritualidad, porque el hermano Pedro incluso había hecho ya reglas que los mismos se admiraban, de que eran unas reglas de convivencia que ni los frailes podían llevarlas, sino que exclusivamente ellos. Y a pesar pues de que él era un seglar, un laico, como todos los ahora guatemaltecos, la mayoría de los guatemaltecos, pues en Latinoamérica impacta porque los belemitas empezaron a ir a fundar, póngale a México, a Cuba, al Perú, a Argentina, y ellos pues llevaban impregnado el espíritu de su fundador. Entonces donde andaban los belemitas, andaba el espíritu del hermano Pedro,
Y esto impactaba, y entonces, bueno, fue creciendo la fama de santidad del hermano Pedro por la misma entrega y espiritualidad que los discípulos o los hijos del hermano Pedro iban transmitiendo por donde quiera que iban. Bueno, pues uno de los hechos más importantes, pues estamos hablando de que ellos, es un dato muy curioso, porque en aquel entonces la orden belemita no recibía ni personas indígenas, ni negros o mulatos, no recibían, solo eran españoles o criollos. Bueno, pues es un dato curioso porque los belemitas, a pesar de ser españoles, ellos trabajaron en lo que fue, o al menos pues prestaban los salones para que los conspiradores se reunieran, y es un hecho pues de los más importantes a nivel político, podríamos decir, o a nivel de sociedad, porque bueno, es cierto de que ellos, su vida de entrega a Dios y al prójimo, pues era una luz que no se podía apagar, y eso pues iluminaba a todo el mundo y eran conocidos por eso. Pero uno de los hechos pues que saltó a la historia fue eso, la participación en la emancipación de Centroamérica. ¿Y en Sudamérica? En Sudamérica pues también ellos tenían, podríamos decir, mucho acercamiento, al menos con el libertador de Venezuela, con Simón Bolívar. Pues tenía mucho acercamiento con los políticos, y bueno, eran hombres espirituales, y en cierta manera pues lo llamaban para que aconsejarse espiritualmente. Bueno, y cuenta la historia de que uno de los belemitas, un general de Simón Bolívar, pues mató a un belemita, y entonces el mismo Simón Bolívar, pues furioso ante este hecho, mandó fusilar al personaje que había mandado matar a este belemita. O sea, los belemitas gozaban de mucho prestigio y de mucha estima por el apostolado que ellos se dedicaban incondicionalmente a los más pobres. Y bueno, los belemitas eran conocidos en aquel entonces como hospitalarios y educadores, porque en todo hospital que fundaban los belemitas existía también una escuela para niños pobres, y eso pues impactaba a la sociedad, porque en aquel entonces la educación a los pobres pues era lo que menos se practicaba, y los belemitas lo practicaban. Eso impactaba mucho. Buenos sucesos históricos, pues yo creo que la orden belemita en su apogeo a raíz pues de la muerte del hermano Pedro agarra mucho auge tanto en Guatemala como en México, Argentina, Cuba, ¿no?, donde fueron el Perú, donde se incrementa pues la devoción al hermano Pedro, donde los belemitas llevan el mensaje de caridad. Yo creo que eso es lo importante, que los belemitas llevan el mensaje, el espíritu del hermano Pedro donde quiera que hacen las fundaciones. Dentro de los hechos históricos podemos recalcar lo que mencionaba Fray Simeón, es pues que los belemitas en su época de apogeo, que fue el tiempo de la colonia, pues podemos tener relevancia de la conspiración de la independencia, ¿verdad? Ellos participaron pues en 1813, años antes de que se diera el decreto de la independencia. Yo creo que fue un hecho que dejó marcado al pueblo de Guatemala y que muy pocos conocen, ¿verdad? De que una familia religiosa propiamente guatemalteca, que eso es importante, ¿verdad? Que es la orden belemita, es la única orden fundada en América, y especial pues en Guatemala y en Antigua, que es la cuna de la orden belemita, ¿verdad? Y que hoy día pues se desconoce mucho de esto. Y los belemitas, lo que hoy es el Instituto de Señoritas Belén aquí en la capital, en tiempo de la colonia pues fue un convento nuestro, donde los conspiradores llegaban al convento de los hermanos de Belén o belemitas y se reunían para conspirar contra la corona española, ¿verdad? Yo creo que fue un hecho significativo en el cual las Cortes de Cádiz pues suprimen a la orden belemita, ¿verdad? Muchos piensan que fue
expulsada juntamente con las demás órdenes con Justo Rufino Barrios, pero no, fue anteriormente a eso, pues a la independencia de Guatemala, donde se da el hecho histórico y que lo enmarca la historia, y se conoce un documento como la Conspiración de Belén, donde nosotros pues somos implicados también en este desarrollo. Y entre los hechos, ese es un hecho histórico importante en la historia de Guatemala y de la orden belemita. Otro hecho histórico pues es la fundación de la única orden fundada en América. Yo creo que son dos hechos históricos fundamentales, ¿verdad? Que es la única y la primera fundación como de categoría de orden en América Latina.